Buenos días. Quiero empezar con una parada. La mayoría de las empresas mueren porque no crecen, pero existe un grupo peligroso de empresas que casi mueren por lo contrario, porque crecen demasiado rápido. Piénsenlo, ¿qué le pasa a una empresa que tenía 20 personas, donde todos se conocían, donde una decisión se gritaba en un escritorio a otro, cuando de pronto tienen que multiplicar por 30 su tamaño? ¿Se puede escalar una cultura? ¿Se puede clonar una confianza? Hoy me presento ante ustedes como directivo de Quesky, la fintech mexicana que creció tan rápido que su mayor reto no fue el dinero ni la tecnología, sino algo mucho más humano: no perderse a sí misma en el camino. Y voy a explicarles qué decisión tomaría yo para resolverlo. Primero, un poco de contexto y el problema. Eh, Huesky nació en Guadalajara en 2012 con una idea casi provocadora. El primer dato para grabarse es que México es el quinto país del mundo con mayor proporción de personas sin acceso a servicios bancarios, y cerca del 90% de las transacciones minoristas dentro de México se hacen en efectivo, según la Fintech Magazine del 2021. Aquí tenemos que 9 de cada 10 compras se terminan haciendo en efectivo. Millones de personas invisibles para el sistema financiero actual, pero Quesky decidió verlas, usando inteligencia artificial y Big Data para decidir en segundos si alguien era apto para un crédito o no, según el blog de Quesky del 2021. Y les funcionó demasiado bien. Aquí está el dato que termina por definir todo el caso. Entre noviembre del 2020 y noviembre del 2021, su producto estrella, Quesky Pie, creció 210 veces más en volumen de mercancía en un solo año, 210 veces en 12 meses. Para dimensionar el contexto de lo que estamos hablando, si un salario creciera así, ganarían en un solo mes lo que podrían ganar en 17 años. Ese crecimiento no es una rampa, termina siendo toda una pared vertical. Y esto se tradujo en gente también para la compañía Quesky, que pasó de unos 20 empleados en sus inicios a rondar los 637 por ahí del 2026, según Praxan en 2026. Multiplicó por más de 30 su plantilla en unos pocos años. Y ahí, justo ahí, es donde nace el problema que yo vengo a resolver. ¿Cómo vamos a escalar una empresa manteniendo la coordinación, la cultura y el compromiso cuando el negocio exige correr más rápido cada trimestre? Para empezar, ¿qué es lo que provoca el conflicto? Voy a ser honesto y vamos a separar lo que he documentado de mi análisis, porque el objetivo no es culpar a Quesky, sino que es comparar y tomar una buena decisión. En este caso, lo documentado, la propia empresa reconoció que crecer amenazaba la cultura del propio Quesky. En su blog, un inversionista describió que una startup atraviesa varias etapas críticas, y de 1 a 10 empleados, de 10 a 30, de 30 a 100, y que en cada salto el reto es replicar la cultura. Según el Quesky Blog, ellos mismos se preguntaban, ¿cómo vamos a transmitir un sentido de pertenencia a los nuevos integrantes conforme crecían? Con el tiempo aparecen tensiones documentadas en reseñas públicas de empleados, junto a comentarios muy positivos: buen sueldo, prestaciones, stock options. Hay críticas a una cultura de urgencias constantes que impiden la planeación y a reestructuras frecuentes de equipos. Y este panorama termina siendo un mixto para Quesky, que mantiene un 4.0 de 5 y un 78% de empleados que recomiendan esta empresa para trabajar. Dentro de mi análisis,
como directivo es que estas tensiones pues terminan siendo un síntoma clásico, ¿no? De un crecimiento acelerado o de urgencia. Cuando corremos 210 veces más por año, las decisiones se terminan tomando con urgencia, los procesos no se terminan de formalizar y la cultura que antes fluía de boca a boca, ahora no tiene ni pies ni cabeza y tiene que atravesar varias etapas de gente nueva que nunca vio los orígenes. Este conflicto no es maldad de nadie, es simplemente mala organización o bien física organizacional. Ahora, ¿quiénes son los involucrados en este caso? ¿Quiénes están en la mesa? Como directivo, yo necesitaría mapear el interés porque cada parte de Quesky quiere algo o necesita algo. En este caso, la dirección y los fundadores, los encabezados por el CEO Adalberto Flores, quieren seguir creciendo y llegar a rentabilidad. Los inversionistas, claro, como Stone, Victory Park y otros que pusieron unos 202 millones de dólares, quieren su retorno de inversión y velocidad. Los empleados fundadores y antiguos quieren proteger la cultura que ellos construyeron. Los empleados nuevos, la mayoría, quieren claridad, estabilidad, crecimiento profesional y los mandos medios terminan atrapados en medio, traduciendo la presión de arriba y la ansiedad de abajo. Este conflicto termina viviendo en la tensión entre dos intereses legítimos, la velocidad del negocio contra la salud organizacional. Mi trabajo en este formato es que dejen de ser enemigos. En este caso, propongo tres alternativas que estuve analizando como directivo. La primera alternativa es seguir priorizando el crecimiento y ajustar después. En este caso es ir manteniendo el ritmo agresivo y corregir la cultura cuando el negocio se estabilice. En este caso no frena el negocio y seguimos produciendo. Sin embargo, a la larga, va a haber una fractura cultural que se va a profundizar cada vez más y la rotación de personal va a terminar costando más de lo que ahorramos. Es prácticamente parchar hasta el final. Y bueno, la alternativa 2, tenemos frenar el crecimiento para estabilizar la organización. Aquí es poner el negocio en pausa, consolidar bien la cultura y los procesos. Y como ventaja tenemos que es ordenar bien todo antes de entrar en un mercado. Sin embargo, frenar todo se traduce a pérdidas, ya que en un mercado donde competimos constantemente con empresas como Apple o Mercado Pago, entre otros, frenar termina siendo un regalo para ellos y los inversionistas no aceptarían. La alternativa 3 es escalar la cultura en paralelo con el negocio de forma deliberada. En este caso es trabajar en ambos para irlos nivelando. No frenar el crecimiento, pero construir intencionalmente la infraestructura humana que lo sostenga. Planeación de RH, líderes intermedios formados, la infraestructura humana necesaria que lo sostenga y también comunicaciones de cambio y decisiones de datos. Esto resuelve de raíz la cultura organizacional sin sacrificar la velocidad. La desventaja es que exige mucha inversión y disciplina directiva sostenida. Y bueno, como justificación y mi decisión como directivo, claramente elijo la alternativa 3, ya que a pesar de que es muy costoso para la alta dirección, realmente escalar la cultura en paralelo al negocio, se justifica con planeación estratégica de recursos humanos, dejando de contratar reactivamente, diseñando un plan de fuerza laboral atado al crecimiento proyectado y sobre todo un onboarding cultural obligatorio. Nadie, absolutamente nadie, entra a Quesky sin entender de dónde viene y hacia dónde va. La cultura no es algo que se va a ir heredando, sino que se va a ir enseñando. En liderazgo, vamos a formar
lo que son mandos medios, como traductores de cultura. El liderazgo deja de depender del carisma del fundador y se vuelve un sistema replicable. En la toma de decisiones se aplicarían la misma disciplina de datos que Quesky ya usa para prestar dinero. Se acabaron las decisiones por ocurrencia. Y elijo esta ruta porque es la única que no obliga a escoger entre crecer y cuidar a la gente. Las dos cosas a la vez, deliberadamente. Y por cómo negociaría y gestionaría el cambio. En este caso, la negociación. Aquí aplicaría un principio de negociación por interés, no por posiciones. En lugar de imponer, busco el interés común. A los inversionistas les demuestro con datos que reducir la rotación protege su entorno. A los empleados antiguos los convierto en aliados, dándoles un rol formal como guardianes de la cultura. A los nuevos les ofrezco claridad y un plan de carrera. Todos ganarían algo real dentro de este plan. Y la gestión del cambio se usaría el modelo Kotter. Primero, creo un sentido de urgencia con los datos de rotación, formo una coalición con líderes de cada área, comunico la visión de forma constante y celebro victorias tempranas para generar el impulso. La resistencia al cambio no se combatiría por órdenes, sino con comunicación. Mi regla, explicar el por qué antes del qué. Cuando la gente entiende la razón de un cambio, deja de resistirlo y empieza a acompañarlo. Y los conflictos entre áreas, tecnologías, quiere calidad, negocio y velocidad. Ahora, los resultados esperados. ¿Cómo sabré yo que funcionó? Claramente con indicadores concretos, ya sea la reducción del personal, la reducción de rotación del personal, mejora en el índice de clima y el compromiso del personal, tiempo de integración de nuevos empleados productivos y sostener este crecimiento del negocio sin que suba la rotación. Si crecemos y la gente se queda, ganamos. Y dejen de cerrar con esto. Pues que hizo mucho bien, realmente bien. Es la única empresa mexicana en la lista de las mejores fintech del mundo, según SNBC en 2024. Y su historia es realmente de éxito. Pero su verdadero reto nunca fue tecnológico ni de inversión. Realmente fue humano. Crecer a esa velocidad, 210 veces, sin dejar de ser la empresa que un día cabía en una sola oficina, fue el reto más grande que Quesky se pudo haber enfrentado. Y ese reto es de toda la organización. Por eso, la cultura hay que construirla con propósito. Muchas gracias.